Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Muy buenas noches. El Señor los continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día, con su bendición, que es la que enriquece la tristeza con ella. Ok. Le doy gracias también a Dios por permitirme a mí, este servo inútil, ser un instrumento útil para la gloria y alabanza de su santo nombre. Y le pido a Dios en el nombre poderoso de mi Señor Jesús que me dé sabiduría para predicar esta palabra, a fin de que todo el que me escuche y el que me vea sea edificado. Le pido a Dios todo esto en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, continuando con la predicación expositiva del Evangelio de Mateo. Entramos allí en el capítulo 13, ¿verdad? Comenzamos con lo que se conoce como el sermón parabólico o el sermón de las parábolas. Es un discurso que hace mi Señor Jesús y lo hace a través de una serie de parábolas. Ayer vimos la parábola del sembrador y su explicación, ¿verdad? Que bueno, ya como ayer lo vimos, con un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó cayó en el camino. El camino simboliza a aquellas personas que reciben la palabra, pero que como no la entienden, por no ser espirituales, por no haber nacido de nuevo, el diablo viene y se la arrebata, ¿ok? Parte de esa semilla cae entre los pedregales. Los pedregales es ese tipo de corazón. Los pedregales representan las aflicciones por ser de Cristo va a padecer. Esto sí. Disculpe amigos, se me cayó por momentos el internet. Como le iba diciendo, los pedregales significan las aflicciones que el pueblo de Dios pasa por su palabra, que la persona, mejor dicho, pasa por la palabra de Dios, y a él no estar bien sedimentado de Cristo, no resiste la prueba y esa palabra se pierde. La que cae de los espinos representan todo lo que hago en la palabra, y la que cae en buena tierra, que representa aquella tierra o aquella persona que cuando recibe la palabra la entiende y da fruto. Si quieren ver todo esto que le acabo de decir más a profundidad, ¿verdad? Porque estoy haciendo un breve repaso. Por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, pueden hacerlo. Mi canal de YouTube se llama Rincón de Dios y mi Facebook, Dilma Riviche. Por ahí pueden encontrar todas las enseñanzas que he dado hasta el día de hoy para la gloria de Dios. Entonces, ayer vimos la primera parábola del sermón de las parábolas, valga la redundancia, y su explicación. Y hoy vamos a ver el propósito de las parábolas. Sí, el propósito de las parábolas. ¿Por qué mi Señor Jesús le hablaba con parábolas al pueblo de Israel? ¿Ok? ¿Y por qué mi Señor Jesús no le hablaba por parábolas a sus discípulos? Vamos a vamos a responder estas dos preguntas. ¿Por qué mi Señor Jesús hablaba a los discípulos, le enseñaba las cosas sin parábola, abiertamente? ¿Y por qué cuando él iba a enseñar algo espiritual a los demás de Israel, ¿verdad?, lo enseñaba a través de parábolas? ¿Qué es la parábola? Como les dije ayer, la parábola es un lenguaje figurado que mi Señor Jesús utilizaba para explicar cosas espirituales. ¿Okay? Pero vamos a ver por qué de este lenguaje figurado. ¿Por qué Jesús no hablaba claramente? ¿Ok? Sino que hablaba a través de parábolas. ¿Okay? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a estar en Mateo capítulo 13, versículo
del 10 al 17, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábola? Él respondió, le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Ok? No les he dado, ¿verdad? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero a que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ok? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con su corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Gloria a Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oí, y no lo oyeron. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, y que Dios me ayude a predicar su palabra con denuedo y verdad, para que todo el que me escuche en esta hora y cree en la palabra de Dios que vive y para siempre, y vive y permanece para siempre, perdón, sea consolado, sea fortalecido, sino que en Cristo crea por la fe y reciba la vida eterna. Que Dios obrando en los corazones de las personas que vean estos videos, conforme a su voluntad y para gloria y alabanza de su santo nombre. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con siempre versículo por versículo a discernir la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces los discípulos entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábola? Que luego de que mi Señor Jesús dijo la parábola del sembrador, los discípulos se acercan a él íntimamente, o sea, y le preguntan, Maestro, Señor, ¿por qué hablas por parábola? O sea, ¿por qué no hablas abiertamente? ¿Por qué dices las cosas a través de la parábola, a través de este lenguaje figurado? ¿Cuál es el propósito o la razón por la cual tú hablas por medio de esta parábola? Y aquí en el versículo 11 vamos a ver la respuesta de mi Señor Jesús. Respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. ¿Ok? Gloria a Dios. Mi Señor Jesús le dice, ¿por qué? Porque a vosotros, es decir, a las ovejas de mi Padre, a aquellos que mi Padre me ha dado, aquel pueblo que mi Padre me ha dado, yo les enseño el secreto del reino. Es decir, a ustedes, mis apóstoles, yo no les hablo por parábolas, porque es voluntad de mi Padre que me envió que ustedes sepan los secretos del reino, porque ustedes forman parte de ese reino y yo les doy a saber a ustedes los secretos del reino. Yo a ustedes no les hablo por parábolas. ¿Okay? Yo cuando estoy con ustedes no hablo con parábolas, yo hablo de manera directa. Yo les digo a ustedes, yo les doy a conocer a ustedes los secretos del reino. ¿Por qué? Porque mi Padre así lo quiso y lo estableció. A ustedes que son mi pueblo, yo no les voy a hablar por palabras, yo a ustedes les hablo de manera que ustedes entiendan claramente lo que yo les estoy diciendo.
Ustedes me dirán, hermano, pero Jesús a ellos le habló la parábola del sembrador, los apóstoles estaban allí. Sí, pero recordemos que en del capítulo 18, del versículo 18 al 23, Jesús les explica esa parábola solamente a los apóstoles. La explicación que yo di de esa parábola, que fue la que Jesús dio, la gloria de Dios por eso, Él se la explica, se la da a entender a los apóstoles, no a toda esa gente que estaba ahí. Él agarró aparte a sus apóstoles cuando estaban solos y se las explicó a parábola del sembrador. ¿Ok? Porque a ellos, a su pueblo, les he dado a conocer los secretos del reino. Dios o nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por Él, no nos encubre nada, todo nos lo enseña y nos lo revela. ¿Por qué? Porque somos parte de su pueblo, vamos a tener parte en su reino. Dios ha preparado un reino para nosotros. Dice la palabra, no temas, remanente pequeño, porque a Dios le ha placido darles el reino. Entonces, como somos ciudadanos celestiales, Dios nos revela a nosotros sus hijos todas las cosas y nada nos habla en encubierto. Y así mismo pasa con los apóstoles. A los apóstoles mi Señor Jesús no le habla palabra. Cuando Él le tenía que dar una enseñanza directa a ellos, Él se la daba bien entendible para que ellos no tuvieran ninguna duda, ¿ok? Nada lo hacía por palabras. Cuando se trataba de explicarle o enseñarles algo a su pueblo, a sus apóstoles escogidos por gracia. Pero al pueblo de Israel, Él le enseñaba por parábola. ¿Para qué? Vamos a ver cuál es el propósito de enseñarles al pueblo de Israel por parábola. Dice, porque ustedes deben saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. Fíjense bien, a los apóstoles, a sus 2 apóstoles y a todos los hijos de Dios nos he dado conocer los misterios del reino. ¿Por qué? Porque así le ha placido al Padre. A ver, ¿quién fue el que dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente? Pedro. ¿Y Pedro quién era? Un apóstol. Pedro no era un... ¿Quién fue que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Natanael. Entonces, vemos cómo Dios le revela a los suyos cosas asombrosas que ellos no conocen. O sea, por eso que es lo que dice la palabra, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón del hombre, es lo que Dios le tiene preparado a aquellos que le aman. Entonces vemos cómo Dios hace distinción entre su pueblo escogido y los que no son. ¿Ok? Porque a los apóstoles se les dio a conocer los secretos del reino, pero no hacía a todo el pueblo de Israel, ¿ok? Más a ellos no les he dado, ¿ok? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero a que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjese bien, porque cualquiera que tiene se le dará más, y a que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Por ejemplo, vamos otra vez con los apóstoles. Los apóstoles que tenían por qué de Cristo. ¿Qué tenían por qué de Cristo los apóstoles? Vida eterna, ¿verdad? Ya tenían la vida eterna. Perdón. Ya tenían la vida eterna asegurada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Ya los apóstoles tenían la vida eterna asegurada. Ya la tenían. Pero entonces ahí se cumple. Al que tiene se le dará más. Como ellos ya tenían la vida eterna porque de Cristo, a ellos se le iba a dar más, se le iba a añadir más.
más conocimiento, más sabiduría, más revelación, se le iba a dar más de lo que ya tenían. O sea, iban a ser más capacitados, más intuidos, más perfeccionados, pero ya tenían una base, que era que tenían la vida eterna por haber creído en Cristo. Entonces, como ellos tenían esa base, el Señor le iba añadiendo más, le iba dando más conocimiento, más sabiduría, más revelación sobre las cosas celestiales a ellos, porque ellos ya tenían vida eterna, porque ellos ya lo tenían a Él como Señor y Salvador. Entonces Él iba añadiendo ese más, ese plus, como se dice en inglés. Cristo le añadía el plus, más sabiduría, más conocimiento en la palabra de Dios, más revelación sobre el reino de los cielos. Ellos se le iba dando más, porque ya tenían la base que era Cristo. Y de allí parte todo, ¿verdad? Fe en Cristo, y de allí parte todo. Entonces, dice, fíjese bien, por eso, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Quiénes eran los que se le iba a dar más? Los apóstoles, porque ellos tenían a Cristo. Y todo aquel que tiene a Cristo se le da más, porque el que tiene a Cristo no se queda como está, es decir, él se transforma, se le da más sabiduría, más conocimiento, más entendimiento, más se va pareciendo más a Cristo, se le da más, ¿ok? Por causa del Señor que nos llamó. Pero, fíjense bien, pero hay un pero aquí. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí entran los fariseos, los escribas y todos los que no creen en Cristo, que no tienen vida eterna por no creer en Cristo. Ya que ellos no tienen vida eterna, se les va a quitar lo poco que tienen. ¿Qué es lo que ellos tienen? Vida terrenal. Esa vida terrenal que ellos tienen, eso se les va a quitar. La sabiduría que ellos creían tener, se les va a quitar, hermano, porque cuando ellos son viejos y seniles y se les comienza a olvidar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esa sabiduría que ellos tienen ahora y esa salud que ellos disfrutan, esa vida temporal que ellos disfrutan, eso se les va a quitar. Lo poco que ellos tienen, que es vida terrenal y sabiduría terrenal, eso es vano. Eso ellos lo van a perder. Dios se la va a quitar. Dios trastorna la sabiduría de los sabios de este mundo. Así que, por eso al que no tiene, lo poco que tenga, se le será quitado. ¿Sí me entienden? Que no tiene a Cristo y llevó una vida, digamos, y llevó una vida que sin sentido, se preocupó por la plata, por los lujos, la plata, todo eso le va a ser quitado. Todo en lo que él se confiaba le va a ser quitado. Porque eran cosas temporales, porque eran cosas de este siglo. Y la va a perder tarde o temprano. Amén. Pero el que tiene en Cristo, como los apóstoles que tenían fe en Cristo, tenían vida eterna, Cristo mismo les va añadiendo más sabiduría, más entendimiento, más llenura del Espíritu Santo, por dar un ejemplo, y van a tener más. Porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo poco que tenga, él será quitado. Por ejemplo, ellos tenían los conocimientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero tarde o temprano, cuando uno envejece, las cosas se le comienzan a olvidar, como ya yo les expliqué. La mente no es la misma, se le olvida a uno los versículos, que el profeta dijo esto, que el profeta dijo aquello, y uno pierde eso poco que uno tiene, en lo que uno confía, pues. Como es temporal de esta tierra y de este siglo, eso se pierde. ¿Ok? Gloria a Dios.
Porque por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, fíjense bien. Por eso le hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Jesús les dijo una vez a los israelitas, les dijo: ustedes no me ven, aunque yo hago milagros, aunque ustedes han visto los milagros que yo he hecho, ustedes no me ven. O sea, ustedes no creen en mí porque no me ven. ¿Y qué significa eso de que no me ven si lo estaban viendo físicamente? Que no veían más allá del Jesús natural, de la humanidad de mi Señor Jesús. Que aunque veían los milagros, no veían a Cristo como Dios y como Señor. Que aunque veían los milagros, no veían a Cristo como el Hijo de Dios. Que no podían percibir, que no podían entender que ante ellos estaba uno que era más que un simple hombre, que era más que un profeta, que era más que un maestro, que era más que un hombre ordinario, que era el Hijo de Dios. Entonces, aunque mi Señor Jesús estuvo mucho tiempo en Israel y muchos lo vieron físicamente, hermanos y amigos, y presenciaron todo tipo de milagros asombrosos como los que ya hemos comentado a lo largo de las enseñanzas, no lo vieron, o sea, lo veían, tenían ojos para ver, pero no lo veían. Veían a Jesús, que era hijo de José, hijo de María, hermano fulanito, sultanito y los hermanos de Jesús. Pero no veían a Jesús en su verdadera naturaleza o en su o como Él es en gloria. No lo veían así, no tenían ojos, pero no, esos ojos carnales no les permitían contemplar a Jesús en su gloria, amén, en su divinidad, amén. Entonces por eso aquí dice, por eso le hablan porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Claro, hermano, los fariseos, por ejemplo, ¿cuántas enseñanzas no oyeron de Jesús? ¿Cuántas cosas no le explicó Jesús a los fariseos? Pero ellos no entendían. Ellos teniendo oído, hermano, no entendían que esas palabras no venían de hombre, venían de Dios. No entendían que Jesús era el proclamador de la palabra de Dios. No entendían que Jesús era el enviado de Dios para anunciar el Evangelio, para anunciar la nueva buena. No entendían con sus ojos con sus oídos terrenales, escuchaban, pero no entendían las verdades espirituales que Jesús le estaba dando a saber, hermanos. No comprendían que no comprendían que todo lo que Jesús hablaba venía del reino de los cielos, que nada le puede ser dado al hombre que no venga del reino de los cielos. No comprendían que todas las palabras que Jesús decía era porque el Padre se la había dado a decir. Ellos no comprendían eso. Teniendo oídos, no oían que la voz de Dios, no lo escuchaban. Ellos no escuchaban la voz de Dios a través de Cristo. Ellos no veían a Dios a través de la persona de Cristo. Por eso tenían ojos, pero no veían. Los tenían cegados. Y los oídos los tenían tapados. ¿Para qué? Para las cosas espirituales. Ellos no podían ver más allá de lo que veían sus sentidos naturales. ¿Por qué? Porque ellos estaban muertos en delitos y pecados primeramente. Y eso también era para que se cumpliese la escritura, como vamos a leer en un momento. Por eso que los fariseos no entendían. Y también, hermanos, no entendían, oyendo no entendían, porque
cuando mi Señor Jesús habla de las ovejas, los fariseos le dicen, déjanos de atormentarnos y dinos claramente si tú eres el Mesías. Él le dijo, yo se lo he dicho, pero ustedes no me oyen. Y no me oyen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Fíjense, tienen oídos, pero no oyen. Jesús estaba cansado ya de decir que era el Mesías. Y no solamente de decirlo, hermano, de demostrarlo con hechos, con prodigios, con señales. Pero ellos, teniendo oídos, no oían. No oían la palabra de Dios por medio de Jesús. Y teniendo ojos, no veían la gloria de Dios por medio de los milagros de Jesús. No veían, hermano, la deidad de Cristo por medio de sus milagros. Entonces no era culpa de él. Jesús estaba manifestando al pueblo a través de lo que él decía y a través de lo que él hacía, quién era él. El gran yo soy. Pero el pueblo tenían ojos que no veían porque veían los milagros, pero esos milagros no los llevaban a ellos a adorar a Dios ni a tener fe en Cristo. Entonces no estaban viendo espiritualmente lo que estaba pasando. Y tenían oídos, pero esos oídos que tenían no les permitían ver que las enseñanzas de Cristo venían del Padre. Amén. Que nada habló por su cuenta. Que la doctrina que él trajo fuera del Padre. Amén. Y que nada él habló que no le haya sido dado por el Padre. Porque él sabía que todo mandato de Dios era para vida eterna. Amén. Entonces, teniendo oídos, no oían, y teniendo ojos, no veían. No podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y no podían escuchar la palabra de Dios por medio de Jesucristo. No podían. ¿Ok? De manera que se cumple con ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Que Dios ya había establecido o ya había dicho por medio del profeta Isaías cómo se iba a comportar el pueblo de Israel, o gran parte del pueblo de Israel, o la mayoría del pueblo de Israel, con el mensaje del Mesías. Yo sabía que ese pueblo no iba a recibir de buena manera al Mesías y que lo iban a rechazar. Y Dios lo dijo 700 años antes de Cristo a través de su profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. ¿Qué pasó con mi Señor Jesús? Mi Señor Jesús hablaba y los fariseos quedaban locos, no entendían nada. Ellos, por ejemplo, como Nicodemo, por dar un ejemplo, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre hacer que es viejo, hacerse joven y volver a nacer? No entendía, oyendo no entendía, ¿verdad? No tenían los oídos espirituales abiertos, no podían hacer eso porque estaban muertos espiritualmente. Ellos no podían entender las cosas espirituales porque sabían de discernir espiritualmente. Entonces ellos, la verdad de Dios, no la podían entender porque no creían en Cristo. Y Dios les estaba hablando a su pueblo a través de su Hijo amado. Dios estaba hablando directamente a su pueblo por medio de su Hijo. Pero ellos oyendo las cosas que Jesús dijo y viendo las cosas que Jesús hizo, ni aún así creyeron. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en Isaías, por lo que Dios había dicho anticipadamente por medio del profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Claro, ellos veían a Cristo, veían los milagros, veían las señales, pero no veían al Hijo de Dios. Ellos veían a Cristo, veían las señales, pero no veían al Mesías prometido ampliamente por medio de los profetas.
Ellos veían a Cristo, veían las señales, pero no veían al profeta del cual habló Moisés. Ellos no lo percibían, ellos no podían verlo, hermano. Una de las razones es porque el diablo lo tenía, o sea, el diablo también lo tenía cegado, pero una de las razones es porque eso ya estaba establecido que iba a ser así, porque tenía que ser así, ¿ok? Entonces por eso ellos tenían a Cristo ahí, contemplaban los milagros, contemplaban las señales, contemplaban, escuchaban las palabras que venían del mismo Dios y ellos no la podían entender. Pero eso no le sorprende a Dios, porque ya Dios lo sabía. Dios lo conoce todo. Y Dios no solo lo conoce todo, Dios lo decreta todo. ¿Ok? Entonces Dios estableció que ese pueblo iba a ser así. Dios sabía de antemano que ese pueblo iba a tener un corazón duro para su palabra, que ese pueblo iba a ser un pueblo rebelde y que aunque iba a tener ojos no iban a ver y aunque iba a tener oídos no iban a oír. Eso es espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen. Dios ya lo había declarado por medio del profeta Isaías, ¿ok? Y no percibieron nunca, no. Es decir, no se dieron cuenta nunca que el Mesías ya estaba entre ellos. Que Emmanuel, que Dios es con nosotros, estaba entre ellos. Y no se dieron cuenta, hermano, porque no podían. Estaban cegados completamente. Y eso que mi Señor Jesús no era que hablaba y no hacía. Mi Señor Jesús hablaba y lo que hablaba lo confirmaba con una señal. Por ejemplo, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene, yo soy la resurrección y la vida, que es mío, que te muerto vivirá y que mí que no morirá para siempre. Él dice eso y él lo confirma cuando resucita a Lázaro, porque es muy fácil que yo diga eso, yo soy la resurrección y la vida, pero yo no le digo a nadie, cualquiera puede hablar, pero mi Señor Jesús no era así. Mi Señor Jesús hablaba y respaldaba sus palabras por medio de los milagros. Pero aún los milagros más asombrosos que mi Señor Jesús hizo, que todos fueron asombrosos, pero claro, ahí hay milagros más increíbles que otros. Y aún así, la mayoría del pueblo de Israel no percibió quién era Jesús. No percibió que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenían ojos que no veían, porque no eran ovejas de Dios y porque no estaban destinados a creer como tal. Amén, alabados a Dios. Amén, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo se ha endurecido. Y eso lo dice Isaías también en Isaías 6, del 9 al 10. El corazón de este pueblo se ha endurecido para con Dios. ¿Por qué? Miren, hermano, a uno que uno es una mansa paloma, que uno no comete pecado, que uno no comete ninguna maldad, el corazón de uno se endurece porque uno tiende a pensar que uno está bien con Dios y que uno le hace todas las cosas que le hagan a Dios. Y es mentira, hermano. Entonces, como la mayoría del pueblo de Israel confiaba en que eran descendientes de Abraham y que ellos estaban bien con Dios y que ellos hacían todas las cosas según la ley, supuestamente. Eso lleva a un endurecimiento. El pueblo se endureció contra Dios. No escuchaban la voz de Dios.
porque tenían un corazón de piedra que no les permitía escuchar la voz de Dios por medio de Cristo Jesús. Ser sensibles a la presencia. Ok, hermano, volví. Entonces, hermano, perdón por la caída del internet. Entonces, hermano, como le iba diciendo, ellos tenían un corazón insensible, un corazón duro, de piedra, que les hacía imposible entender las cosas del Espíritu, que les hacía imposible entender las verdades de Dios. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Dios ha puesto en nosotros, en los hijos de Dios, un nuevo corazón, ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne, y ahora nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, y sensibles a Cristo y a sus verdades, ¿ok? Entonces este pueblo de Israel estaba en estas condiciones. Un pueblo que teniendo ojos no veía, que teniendo oídos no oía. Un pueblo que también había endurecido su corazón para con el Señor. Entonces en esta mala condición, hermanos, estaba el pueblo de Israel. No era un pueblo precisamente muy bendecido, como pueden ver. En ese tiempo estaban muy graves espiritualmente hablando, y para con Dios ellos estaban en cuidados intensivos, pero ellos no se habían dado cuenta. Ellos no se dan cuenta de ese estado, y ese es el problema. Y ese es el problema, porque si ellos se dan cuenta del estado de muerte, en el estado de muerte que ellos estaban, y de la gravedad de su condición, ellos se volvían a Dios. Pero vamos a ver cómo Dios es el que hace todas las cosas para gloria suya. A ver. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y con los oídos oyen, pero oyen pesadamente, o sea, no oyen las cosas como son, sino como ellos la quieren oír. Ellos interpretan lo que Jesús dice como ellos lo quieren interpretar, no lo interpretan de la manera correcta, porque oyen pesadamente, les cuesta. A ellos les costaba escuchar la palabra de Jesús, les costaba, les parecía pesada, les parecía gravosa, les parecía hasta mala, porque ellos tenían esos oídos pesados, o sea, los oídos, como ellos tenían los oídos espirituales cerrados, con los oídos terrenales a ellos les costaba mucho oír lo que Jesús tenía que decir. A ellos les parecía gravoso, a ellos les parecía extraño, a ellos les parecía algo fuera de la ley o cosas así. Ellos oían con dificultad, es lo que quiere decir Lo poco que oían, lo oían con dificultad, no lo oían claramente, por eso no percibían quién era Cristo, ¿verdad? Y han cerrado sus ojos, tenían los ojos espirituales cerrados completamente, hermano. Fíjense bien, por ejemplo, Bartimeo, el ciego que le dijo a mi Señor Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre era ciego físicamente, pero sus ojos espirituales estaban abiertos y ellos veían a Cristo como su Salvador, y por esa fe él recibió el milagro, hermano. Bien, como un ciego físico puede tener los ojos espirituales bien abiertos y percibir a Cristo. Pero estos hombres, hablo de los fariseos y de la mayoría del pueblo de Israel, teniendo dos ojos buenos y dos oídos funcionales, resulta que no estaban viendo lo que tenían que ver para ser salvos,
y no estaban oyendo lo que tenían que oír para que Dios los salvara. Amén. Gloria a Dios. O sea, ellos escuchaban a Cristo y no decodificaban lo que Cristo decía. No tenían esa capacidad porque eran cosas espirituales que se habían de discernir espiritualmente. Y ellos veían a Cristo y tampoco se daban cuenta de quién tenían al frente. Porque si ellos se hubieran dado cuenta que tenían al frente al Santo de Israel, no lo hubieran crucificado, por ejemplo. Cerrados sus ojos, para que no vean con los ojos. ¿Para qué? Para que ellos no vean. O sea, eso es para que ellos no vean con sus ojos, ¿verdad? Y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Fíjense bien. Eso es para que ellos no vean con sus ojos. Tienen ojos que no ven a Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor, como Emmanuel, como el Mesías, ¿verdad? Y al no verlo de esa forma, su corazón no entiende que Él es el Hijo de Dios, no entiende que en Él hay salvación, no entienden que solo en Él hay vida, no entienden que solo en Él está la redención. Y al no entender eso, Dios no lo puede salvar. Y se conviertan y yo los sane. Fíjense bien, si ellos entendieran, si ellos tuvieran ojos y vieran a Cristo como Señor y Salvador, y ellos entendieran con su corazón esto, ellos se convertirían a Dios y Dios los sanaría. Pero Dios ya había establecido que esto iba a ser así. O sea, a Dios no le sorprende para nada, hermanos, que esto sea así. ¿Por qué? Porque Él estableció que fuera así para que se cumpliera lo que estaba escrito. Para que se cumpliera lo que estaba escrito, Dios permitió que estos hombres tuvieran ojos y no vieran, tuvieran oídos y no oyeran. Dios permitió que ese pueblo se endureciera. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que estaba escrito, porque así tenía que ser, hermano. Si Dios permite, hermanos, que un corazón se endurezca, o Dios, en el propósito de Dios está que una persona se endurezca, como en el caso de Faraón, hermanos y amigos, déjenme decirles que no hay nada que hacer con esa persona. El faraón se endureció, siempre Dios dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón y el faraón no mejoró. Bueno, si en el propósito de Dios estaba que ese pueblo se endureciera de la forma que lo hizo, así se iba a hacer. Y por eso vemos que este pueblo veía pero no entendía. Por eso vemos que este pueblo tenía oído y no veía. ¿Pero para qué? Para que no se convirtieran a Dios y Él los sanara. Para que no se convirtieran a Dios y Dios los sanara que de sus pecados. Porque si ellos, como yo les dije hace ratico, si ellos hubieran percibido verdaderamente cómo estaba su condición espiritual, que estaban muertos en delitos y pecados, ellos se hubieran convertido, hermanos. Si ellos supieran, si ellos hubieran sabido que tan mal estaban y que ahí estaba nada más y nada menos que Emmanuel, nada más y nada menos que aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, ellos se hubieran convertido, hermano. Y Dios lo hubiera sanado, porque Dios no necesita un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Si ellos se hubieran arrepentido, Dios, que es bueno y amplio para perdonar, Dios los hubiera perdonado. Pero en el propósito de Dios estaba que ellos no lo hicieran para que se cumpliera lo que estaba escrito, hermano. Esto se dio así para que se cumpliera lo que estaba escrito.
Dios sabía que ellos no iban a entender oyendo la palabra del Hijo de Dios, oyendo la palabra por medio de Manuel. Ellos aún así la iban a rechazar. Dios sabía que eso iba a ser así. Y Dios sabía que aún viendo, todas las señales, milagros y prodigios que Jesús hizo ante ellos no iban a ver a Jesús como Señor y Salvador. No lo iban a ver, no lo iban a confesar, y por ende no se iban a convertir y Dios no lo iba a sanar y a salvar. ¿Ok? Entonces todo eso se dio así para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Miren, hermano, si hay algo que nuestro Dios solamente puede, bueno, nuestro Dios puede hacer muchas cosas que nadie más puede hacer, pero una de las cosas que más me sorprende es que Dios anuncia al final desde el principio. 700 años antes de Cristo, Él había dicho por medio del profeta Isaías, lo pueden buscar en Isaías 6, 9 y 10, Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, cómo el pueblo de Israel se iba a comportar, cómo el pueblo de Israel iba a reaccionar ante los milagros, y ante las señales y ante la predicación del Evangelio. Y vemos como cada palabra que dijo Dios a través de su profeta Isaías se cumplió. Y por eso Dios permitió que ese pueblo siguiera con un corazón duro, siguiera con espíritu de estupor, para que se cumpliera lo que estaba escrito en ellos. Que es lo que estaba escrito. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es el que decreta el final desde el principio. Y lo que Dios decreta, hermanos, Dios lo lleva a cabo. Dios es poderoso para hacer conforme al propósito que Él ha establecido. Gloria a Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados los ojos de quienes, de los apóstoles, hermanos, y de todos aquellos que viendo a Cristo, no vieron solamente a Cristo, no vieron solamente a Jesús humano, no vieron solamente al carpintero de Nazaret. Bienaventurados los ojos que vieron a Cristo como el Hijo de Dios. Bienaventurados los ojos de Pedro, de Juan, de Mateo. Bienaventurados los ojos de por lo menos los samaritanos que creyeron que era el Mesías, el Salvador del mundo. Bienaventurados los ojos de esas personas, porque vieron lo que Dios quería que ellos vieran para que ellos fueran salvos. Gloria a Dios, hermano, porque Él tiene misericordia de que tenga misericordia y se compadece de que Él se quiere compadecer. Gloria a Dios, porque mucho pueblo de Israel sí vio a Cristo como lo que tenía que verlo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el profeta anunciado por Moisés, como el profeta de profetas. Entonces, gloria a Dios por eso, porque hubo mucho pueblo de Israel, empezando por los apóstoles, que tenían oídos, que tenían ojos, que sí veían, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Gloria a Dios, porque a pesar de que mucho pueblo se endureció contra Él y mucho pueblo no teniendo ojos no veía y teniendo oídos no oía, para que se cumpliera lo que estaba escrito, también hubo mucho pueblo que sí lo vio, que sí tenían ojos que veían y oídos que oían. Gloria a Dios por todo ese pueblo que recibió a mi Señor Jesús como su Señor y Salvador, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír y lo que oís y no lo oyeron. Claro, hermano, muchos santos, hombres de Dios y muchos profetas quisieron vivir en los tiempos de Cristo. Muchos anhelaron conocer al Mesías, muchos anhelaron ver esos milagros,
anhelaron oír esas palabras, oír el Evangelio, pero no vieron. Por eso los que lo vieron y oyeron con ojos, valga la redundancia, que oyen y que ven, ellos son bienaventurados porque han oído y han visto lo que los profetas y hombres santos quisieron oír y ver. Gloria a Dios. Alabado sea Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios por su poder de llevar a cabo los planes que Él se ha propuesto. Alabado sea Dios porque ¿quién puede entorpecer sus planes? ¿Y quién le puede decir a Él quién hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo? Nadie, porque nuestro Dios es todopoderoso y soberano y Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y cuando quiere, y no hay nadie que pueda evitar que Él haga lo que se proponga. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, aquí terminamos la enseñanza del día de hoy, gloria a Dios. Como vemos, este pueblo duro de cerviz ya estaba destinado a eso porque Dios lo había establecido así, porque ya Dios lo había dicho, ya Dios que conoce todas las cosas sabía cómo iba a ser el estado espiritual de ese pueblo, y Dios permitió que ese pueblo anduviera así, con ojos que no ven y oídos que no oyen, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Amén, alabanza a Dios. Entonces le damos gloria a Dios porque nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo, tenemos ojos que sí ven a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y oídos que sí oyen las bendiciones, la gloria, la verdad que hay en el Evangelio para salvación y para vida eterna. Gloria a Dios porque nosotros estamos oyendo, ustedes que me escuchan, están oyendo cosas que muchos quisieron oír y no oyeron. Y por medio de la Escritura también vemos cosas que muchos quisieron ver y no vieron. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, gloria a Dios por este hermoso pasaje. Como pueden ver, nada escapa de la soberana, santa y buena voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios sabía cómo iba a ser el estado espiritual del pueblo, y para que eso se cumpliera, Él permitió que ese pueblo tuviera espíritu de estupor y que viendo a Jesús no lo reconocieran, y que escuchando su palabra no la atendiera para que no se convirtieran y Él los sanara. Alabados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, de que Él tiene misericordia y se compadece de que se quiera compadecer. Si tú y yo habemos entendido el Evangelio, lo habemos aceptado por fe y habemos creído en nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quiere decir que Dios nos ha dado ojos que ven y oídos que oyen y un corazón de carne para que podamos hacer todo esto y la gloria sea para Él. Aleluya, hermanos, aleluya, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Dios de Israel por toda la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que hayan entendido, espero que les sea de edificación esta enseñanza, hermanos. Y si Dios me lo permite y Cristo no ha venido, nos vemos pronto para la gloria de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y como siempre le digo, si hay algo que no me entendieron o algo que no entendieron, si pueden comentarme, y yo con gusto y con todo el amor de Dios les responderé sus preguntas. Dios los bendiga y los guarde, hermanos.
que pasen una feliz noche y que el Dios nuestro, el Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre, sustente nuestro sueño y nos permita dormir y despertar porque Él nos ha sustentado. Dios los bendiga mucho, que pasen feliz noche. Amén y amén.